Hola, soy Adriana Zulle, nos encontramos nuevamente, en este caso, en la unidad 4, para ver o para poder describirles un poco, presentarles un texto de Vygotsky, un libro de Vygotsky que se llama Pensamiento y Lenguaje, bueno, que en sus orígenes se llamó Pensamiento y Lenguaje. En este caso, en esta oportunidad, vamos a ver una versión que tiene como título Pensamiento y Habla. Es una versión de Coligüe que tiene la particularidad que fue traducida por un psicólogo argentino, Alejandro González. Pero esta obra tiene además toda una historia dentro de la psicología. ¿Por qué les digo? Porque primero que fue una de las últimas obras escritas por Vygotsky en 1934, fue incluso, se dice que el último capítulo, el capítulo 7, fue escrito ya cuando Vygotsky estaba muy enfermo, muy afectado por la tuberculosis. Pero también tiene otra particularidad, que es la primera obra que pasó extramuros, la URSS, en el año 1962, ya que en ese momento se posibilitó la traducción al inglés. Esta traducción fue, como saben, muchos años después de la muerte de Vygotsky. Vygotsky murió en el 34 y se tradujo en el 62. Fíjense los años que pasaron hasta que esta obra pudo traspasar los muros del país de origen de Vygotsky. Esta traducción al inglés fue posible gracias a Alexander Luria, que ustedes también lo han visto en alguna de la bibliografía, sobre todo lo vimos en Percepción, y también de la mano de Jerome Bruner, otro autor que ustedes habrán visto y que verán en la unidad de pensamiento. Es interesante ver lo que, aparte otra particularidad que quiero decirles de esta obra, yo sé que es algo que tiene que ver con lo histórico, pero me parece interesante, porque aparte de haber sido la primera obra traducida al inglés, también es esta obra en 1964 se tradujo al castellano, al español. Es decir, que fue conocida sobre todo en nuestro país de la mano de Itzinson, que era un psicólogo que era profesor de la facultad, de la vieja Facultad de Filosofía y Letras, donde se cursaba la carrera de psicología, y fue un texto que los alumnos en aquella época podían abordar y estudiar. Es decir, que tiene estas dos particularidades que lo hacen un texto, digamos, interesante también para nuestra historia, más allá de la importancia del tema, porque es en este texto donde Vygotsky realmente profundiza sobre las relaciones entre el pensamiento y el lenguaje, donde trata de encontrar una unidad de análisis que pueda explicar y pueda atrapar el proceso y el lenguaje y el pensamiento como una unidad, ¿no? Que esto es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de este texto. Pero bueno, es un texto que tiene esa particularidad y me parecía importante rescatarla y hacerles esta breve introducción. Pero veamos un poquito qué vamos a ver hoy, que es el capítulo primero. El capítulo primero del texto va a hablar del problema y el método de investigación. Es decir, Vygotsky, como en casi todas las obras que ustedes habrán visto, ya vieron La infancia temprana, ahora van a ver también, vieron algo de la memoria de Vygotsky. Vygotsky en general, por la forma que tiene su escritura, en general hace un rastreo, un estado del arte, una crítica de todas las posturas, teorías, posiciones, investigaciones de la época relacionadas con el tema que a él le interesa. Lo que él dice, y nos resalta en esta primera parte del texto, es que el problema del pensamiento y habla es antiguo y central en la psicología. Pero a pesar de que ha sido antiguo, se ha descuidado, en realidad, lo que muy poco ha sido abordado y explicado, ha sido las relaciones interfuncionales, la interconexión entre las funciones que son el pensamiento y el habla. Tampoco ha sido abordado el tema de cómo estas funciones se organizan en la estructura general de la conciencia, ni tampoco fue abordado el desarrollo, es decir, cómo se desarrolla en el niño y cómo es el desarrollo ontogenético de estas funciones. Por lo tanto, lo que va a decir Vygotsky es que si bien la unidad funcional de la conciencia era un tema de estudio para algunas psicologías de la época, no era, en realidad, no se abordaba ni se estudió
como objeto de estudio, sino que tampoco, digamos, era más bien un postulado, no un objeto de estudio, y en realidad no se explicó qué pasaba con estas funciones del pensamiento y del lenguaje, las cuales se consideraban inalterables y constantes a lo largo del desarrollo. A lo largo de, digamos, y que tampoco se abordaba el tema del desarrollo. Los estudios anteriores, este relevamiento tan minucioso, exhaustivo que hace Vygotsky, que presenta en el texto sobre las posturas anteriores sobre el pensamiento y el habla, en ese Vygotsky, luego de hacer este relevamiento, reconoce dos tipos de posiciones. Una sería las posiciones que hacen una identificación total o una fusión o una identidad, es decir, que toman como iguales el pensamiento y el habla, es decir, lo toman como una unidad inalterable y constante entre las funciones. Entre estas posturas rescatamos, o él reconoce, digamos, posturas que vienen del mano de la lingüística de la época, que hablaban del habla como un reflejo inhibido en su parte motriz, o como el habla sin sonido, tal como lo definían los reflexólogos, los conductistas, sobre todo Watson y Skinner en Estados Unidos. ¿Qué es el problema que tienen estas posturas para Vygotsky en términos de lo que es la explicación del pensamiento y el habla? Si son lo mismo, si el pensamiento y el habla forman parte de un mismo, son dos aspectos de una misma función, no tienen entre ellos o no pueden explicar la relación que mantienen entre ellos. Esto de la importancia de las relaciones interfuncionales, que es una de las preocupaciones de Vygotsky, por estas psicologías no había sido abordado. ¿Cuál es el otro tema? Las otras posturas. Las otras posturas van a hablar de la disociación e independencia entre el pensamiento y el habla. El habla sería en este caso, es explicada como una manifestación externa del pensamiento. Es decir, en este caso, o como un aspecto separado, ¿no? El pensamiento separado de manera, digamos, una postura dualista, separado completamente de lo que es el lenguaje. En este caso rescata la escuela de Warburg, ¿no? Que sería uno de estos exponentes. ¿Cuál es el problema de estas posiciones? Que en realidad descomponen el pensamiento discursivo en sus elementos que lo constituyen. Por lo tanto, si está descompuesto y sus elementos se estudian por separado, también para estas psicologías es imposible estudiar las relaciones internas que se establecen entre estas funciones. Por lo tanto, lo que va a decir Vygotsky, y que es importante porque él va a proponer otro método de investigación, que el problema de estas posturas es exactamente el problema, el problema está centrado en los métodos de investigación. ¿Y cómo compara? Que ahí va a utilizar una metáfora muy interesante que tiene que ver con la comparación con el que es el agua. Él dice, si nosotros descomponemos los elementos en un conjunto, ¿no? Como por ejemplo puede ser el agua, descomponemos los elementos que la componen, es decir, si hacemos el análisis químico del agua respecto de los componentes que tiene, saben que el agua tiene dos partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Por lo tanto, si descomponemos el agua en sus elementos, deja de ser agua. En relación al fuego, por ejemplo, el hidrógeno lo arde y el oxígeno mantiene la combustión del fuego. Por lo tanto, no se puede abordar cuando se descompone una unidad, un conjunto, una totalidad, se pierden las propiedades heterogéneas que la componen. Es decir, más que un análisis, va a decir Vygotsky, es una generalización. Él realiza críticas. Estos métodos de investigación son poco sistemáticos, son deficientes y terminan no explicando estas relaciones entre pensamiento y habla a partir de la descomposición, que la descomposición no es igual a la totalidad, ¿no? Es decir, las propiedades de los elementos, digamos, en su conjunto son unas y las propiedades de los elementos separados son otras. La unidad del proceso estudiado, nos va a señalar Vygotsky, se pierde, se fracciona, para luego explicar estos vínculos entre estos procesos que se los explicaban por medio de la asociación, vínculos externos, vínculos mecánicos. Es decir, no van a explicar el vínculo interno que se establece entre el pensamiento y el habla. Para Vygotsky,
era imprescindible estudiar unidades complejas y sistémicas. Por lo tanto, este recorrido por las psicologías de la época lo que hacen es plantearnos una crítica acerca de lo que es la psicología asociacionistas, de corte asociacionista, relacionadas con toda la psicología tradicional, con el conductismo, o las psicologías gestálticas que si bien tomaban la totalidad, no la tomaban, era imposible estudiar las relaciones entre las partes que intervienen. Es decir, en una palabra solo reconocían una de sus facetas. La parte externa no pudieron dar respuesta a la relación entre la palabra y su significado, y la parte interna, el significado, que es lo que le va a interesar a Vygotsky, ha permanecido prácticamente sin investigar. ¿Qué es lo que va a proponer Vygotsky? Vygotsky va a proponer frente a estos análisis o estos métodos de investigación, él va a proponer el análisis por unidades. A lo que llama, digamos, más que dividir la unidad del conjunto, es decir, va a tratar de buscar o de encontrar una unidad que contenga las propiedades del conjunto y a la vez que represente a su vez una parte viva e indivisible de este. Por ejemplo, como una célula, ¿no? La célula es una parte viva que contienen todos los organismos vivos. Por lo tanto, no se puede descomponer una célula porque es una unidad. Lo mismo que el agua. El agua como unidad, digamos, tiene propiedades como conjunto que son imposibles de descomponer en sus elementos. ¿Cuál es la unidad de análisis que Vygotsky va a tomar como unidad de análisis para estudiar o para poder explicar el desarrollo del pensamiento y el habla? Va a tomar como unidad de análisis el significado de la palabra. El significado de la palabra, va a decir, es la unidad de análisis del pensamiento discursivo. ¿Por qué? Porque el significado de la palabra es un acto del pensamiento y a la vez es una parte inseparable de la palabra. Es habla y pensamiento a la vez. Pertenece tanto al dominio del habla como al del pensamiento. Esta es la unidad de análisis que Vygotsky va a estudiar y que va a proponer, y el método que va a proponer para estudiar estas relaciones interfuncionales entre el pensamiento y el lenguaje. No estudiarlas por separado, no estudiarlas fusionadas, no estudiar los aspectos externos, sino poder plantear y analizar las relaciones interfuncionales. El significado como fenómeno del habla y del pensamiento. Hemos visto que el significado, sin una palabra sin significado, es un sonido vacío. Yo les traje acá para matizar un diálogo de Humpty Dumpty y Alicia, de la novela de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, que en realidad es un juego de palabras que se establece. Hay muchos juegos de palabras dentro de esta novela, pero acá Humpty Dumpty, ustedes saben que es un huevo y que tiene intercambios con Alicia. Y acá están discutiendo sobre qué quiere decir eso de la gloria, observó Alicia. Humpty Dumpty le responde, pues claro que no, y no lo sabrás nunca hasta que te lo diga yo. Quiere decir que, entre comillas, ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastado. Pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado, objetó Alicia. Cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con el tono de voz más bien desdeñoso, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Bueno, acá vemos, en realidad, como para Alicia, él no tenía, digamos, la palabra gloria tenía un significado. Cuando Humpty Dumpty le define gloria como ahí te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada, en realidad Alicia no corresponde con un significado. Acá no se da ni la comunicación, digamos porque no están hablando los dos de lo mismo, ni tampoco se da el significado que tiene cada uno de estas palabras. Por lo tanto, para Alicia es una palabra sin significado lo que le está diciendo Humpty Dumpty. Pero bueno, esto me parecía interesante para de alguna manera matizar un poco esto que estamos viendo de Vygotsky. Por lo tanto, el significado de la palabra es la unidad del pensamiento discursivo. Les agregué yo acá en la filmina cómo el pensamiento y el habla implica una generalización, ¿no? El significado y cómo este a su vez es un reflejo generalizado de lo real.
Vamos a tratar de ver qué significa una generalización, aunque ustedes ya lo han visto un poco cuando vimos en la infancia temprana la idea de la percepción, cómo la percepción era inmediata y cómo a partir del desarrollo del lenguaje la percepción se transforma en una percepción semántica. Por lo tanto, empieza de alguna manera con lo que en ese mismo texto ya vimos que nos está hablando de que el entendimiento con los otros es posible a partir de la generalización. La generalización implica que una palabra, es decir, no se refiere solamente a un objeto, sino que se refiere a una clase de objeto. Siempre una palabra es una generalización, es un concepto. Cuando yo me refiero, por ejemplo, a la palabra fruta, sé que dentro de lo que es el concepto fruta hay muchas clases de frutas diferentes. La fruta es un concepto que incluye una clase de objetos, o en este caso de diferentes frutas. El pensamiento, va a decir, refleja la realidad en la conciencia de un modo distinto al de la percepción inmediata. Este cambio, este quebranto que produce el lenguaje en la percepción, cuando se produce la percepción semántica, eso se refleja en el pensamiento. Por lo tanto, el significado de una palabra lleva implícita una generalización. Por lo tanto, el significado de la palabra es un acto verbal del pensamiento. Pero también, y acá advierte Vygotsky, el significado es una parte inseparable de la palabra. Así como vimos en el caso de Alicia, que ella no podía separar el significado que tenía con la definición que le daba Humpty Dumpty, ¿no? Ella tenía un significado de gloria que era diferente, ¿sí? Es una parte inseparable de la palabra. Pertenece, por lo tanto, el significado tanto al dominio del habla como al dominio del pensamiento. El método de estudio para explicar las relaciones entre el pensamiento y el habla. Ya habíamos visto que Vygotsky cuestionó en todas las psicologías de la época los métodos de estudio y con el planteamiento del problema que hacían para abordar y explicar el pensamiento y el habla. Él va a decir, Vygotsky, la relación entre el pensamiento y el habla está contenida en el significado de la palabra. ¿Cuál es la propuesta que plantea? Estudiar el desarrollo del significado de la palabra, el funcionamiento y la estructura del significado de la palabra. El método, que vamos a ver que es el análisis causal, le permite combinar las características del análisis y estudiar, es decir, analizar y a la vez estudiar de forma sintética las propiedades que tiene el significado de la palabra o el significado como unidad compleja. La función del habla para Vygotsky, él va a discriminar, bueno, la función del habla sabemos que es la comunicación, pero también acá Vygotsky nos va a señalar una nueva función del habla que es la generalización, que es una función que digamos que por ahí no estábamos tan acostumbrados a definirla como función del habla. ¿Qué quiere decir con esto? Que la comunicación sin la mediación del habla o sistema de signos es de tipo limitido y limitado. Es decir, acá hace referencia a todas las investigaciones sobre el lenguaje y que han hecho en psicología comparada, por ejemplo, las investigaciones de Kohler, las investigaciones de Scherks, que han estudiado, digamos, la expresión de los monos, si podían aprender a utilizar determinados signos o cómo resolvían los problemas, ¿no? Se ha estudiado estas dos funciones, digamos, por un lado lo intelectual y la capacidad y la comunicación de manera separada. Él en el capítulo siguiente hace una referencia a cómo en la filogénesis el pensamiento y el habla se presentan por las líneas del pensamiento y las líneas del lenguaje se presentan de alguna manera separadas. También va a hacer referencia a que el tipo de comunicación, si bien hay comunicación en los animales, es una comunicación de tipo muy primitiva, ¿no? Que tiene que ver más con el contagio. La comunicación humana, sabemos, a diferencia de la comunicación animal, está mediatizada por signos, es decir, tiene relaciones imposibles sin signos y sin significados. La comunicación, por lo tanto, la comunicación humana supone un desarrollo del significado de la palabra y aparte una generalización. Acá entendemos, vamos a ver cómo se abre dos líneas, ¿no? En el significado de la palabra, comunidad sistémica y compleja, incluye en sí tanto la unidad de la comunicación y la generalización
como la unidad del pensamiento y la comunicación. ¿Por qué dice esto? Porque el habla es un medio tanto de expresión como de comunicación. Pero para que yo me comunique con los otros, la comunicación requiere de generalización. Yo me tengo que entender con los otros a partir de las palabras que utilizo. Ya dijimos que las palabras que utilizamos tienen que ver con conceptos, es decir, los significados son conceptos. Y cuando utilizamos palabras estamos refiriéndonos a clases de objetos, estamos generalizando. Pero en la generalización, y esto es una cuestión interesante que tiene que ver con el desarrollo ontogenético, el desarrollo de la comunicación no solo requiere de generalización, sino que la comunicación se hace posible en el desarrollo de la comunicación. En la medida que los niños, esto lo vamos a ver mejor en el capítulo 7, en la medida que los niños desarrollan el lenguaje, se producen generalizaciones. Estas generalizaciones cada vez pasan de lo concreto a generalizaciones más abstractas y se va a hacer posible el desarrollo de la comunicación, es decir, el entendimiento con los otros a partir de la utilización de las palabras. Es decir, para que yo me entienda comunicándome con un niño, tengo que tener un significado similar en relación a la palabra que refiere. Aunque no sea del mismo nivel de complejidad, esto lo van a ver también en el capítulo que hace al desarrollo de los conceptos, sí los dos estamos pudiéndonos comunicar a partir de que nos estamos refiriendo a un concepto, con diferentes niveles de complejidad. La palabra está lista, va a decir Vygotsky, nosotros podemos utilizar la palabra cuando está el significado. Por eso necesitamos que sin los conceptos y sin las generalizaciones, el entendimiento con los otros y con uno mismo es imposible. Les había anticipado que el método de análisis que utiliza para poder explicar, atrapar lo que es esta unidad viva del pensamiento y del habla, que él define como el significado, va a utilizar el análisis genético causal. ¿Qué le ha permitido este método? 3 cuestiones. Le permitió revelar la unidad interna entre el pensamiento y el habla, por un lado. Por otro lado, le permitió también llevar a cabo investigaciones sobre la relación que tiene el pensamiento discursivo con la conciencia como totalidad y también con cada una de las funciones que están interrelacionadas o que tienen relaciones interfuncionales dentro de la conciencia. Y además, finalmente, esta investigación y la utilización del análisis genético causal le permitió de alguna manera plantear y responder las preguntas que se hacía acerca de las relaciones entre el pensamiento y el habla y darles de alguna manera una respuesta de lo que es en el contexto de la psicología de la época. Yo acá les hice un cuadrito, digamos que estaba esta doble unión o digamos, la síntesis que se da dentro de la unidad del significado de la palabra entre generalización y comunicación, entre pensamiento y habla, y cómo el significado de la palabra lo definimos tanto como un fenómeno verbal e intelectual, es decir, tiene un aspecto que tiene que ver con la palabra y un aspecto que tiene que ver con el intelecto, ¿no? Con el desarrollo del pensamiento. Y cómo esta unidad se desarrolla y cambia. Esto es una de las características que, acuérdense que una de las críticas que hacía Vygotsky era que estudiaban a la conciencia como unidad funcional sin atender al desarrollo. Pero bueno, vamos a ver, finalmente ya estamos llegando al final de lo que está desarrollando en este capítulo primero, y es el vínculo entre el intelecto y el afecto. Él hace una crítica también a la psicología que ha separado este vínculo, que ha separado el aspecto intelectual del afectivo y volitivo, es decir, que lo cognitivo y lo afectivo han sido estudiados de maneras separadas. Y él dice que el sistema semántico está constituido tanto como procesos afectivos como procesos intelectuales. Cada idea, cada pensamiento contiene una relación afectiva hacia la persona y hacia la realidad representada en esa idea. Es
decir, que la persona tiene una relación afectiva en esa idea y esa idea representa en realidad esa relación afectiva. Y él dice que un análisis del pensamiento requiere revelar los motivos, intereses y necesidades que lo movilizan, ¿no? Yo traté acá de ponerles algún dibujo que pueda explicar más allá cómo la comunicación implica también, de alguna manera, tiene una carga afectiva, una carga que tiene que ver con motivos, una carga expresiva, ¿no? Es decir, cómo para Vygotsky el origen y analizar el origen del pensamiento requiere, tiene que ver con lo desencadena, lo desenvuelven de alguna manera motivos, intereses y necesidades. Finalmente, vamos a plantear la relación entre el aspecto fonético y el significado. Él dice que en realidad en el habla los sonidos siempre se relacionan con significados. La unidad del habla no es el sonido sino el fonema. ¿Qué es el fonema? El fonema es la unidad indivisible que de alguna manera conserva las propiedades del aspecto sonoro en la función significativa semántica. Yo les preparé, ¿qué sería, no? Ejemplos de fonemas. Por ejemplo, es una unidad segmental distintiva de las palabras y los significados. Por ejemplo, les doy un ejemplo, cosa, rosa, losa, fosa, ¿no? Cómo la diferenciación está hecha entre los significados, está hecho por este aspecto fonético. La última diapositiva con que quiero cerrar esta clase es, un punteo solamente de los títulos, de los temas que hemos trabajado y que hemos desarrollado a lo largo de este capítulo, que es el capítulo primero de Pensamiento y Habla. Primero recorrimos las posiciones de la época relacionadas con el estudio del pensamiento y del lenguaje, los problemas que Vygotsky hace visibles en los métodos de investigación que adoptaron estas posturas, que tienen que ver con estas dos posturas, la psicología asociacionista y la psicología de corte estructural, el método específico que va a adoptar Vygotsky para el estudio del pensamiento y el habla, el método genético causal, ¿no? Que él lo describe en este capítulo, la unidad de análisis que adopta para estudiarlo, la propuesta que él hace para poder analizar, investigar el pensamiento y el habla, una propuesta de un estudio genético que atienda al desarrollo, que atienda al significado como un aspecto cambiante y variable a lo largo del desarrollo. Va a describir las funciones del habla también, en este capítulo que también lo hemos desarrollado. Y finalmente, que es lo más importante y como cierra este capítulo, es el significado de la palabra como unidad de comunicación y generalización y de pensamiento y comunicación. Y algo que abre y que también está al final del capítulo que va a retomar, porque muchos de estos temas los va a retomar en el capítulo 7, que veremos en otra videoclase, si yo separé los dos capítulos para hacerlos en dos videoclases, el vínculo entre el intelecto y el afecto, que también vamos a ver que es lo que motiva, lo que determina, lo que pone en movimiento al pensamiento. Pero eso, bueno, ya tendremos tiempo de revisarlo en el capítulo siguiente. Así que les agradezco mucho, espero que les haya servido la explicación y seguimos en contacto por este medio.